Good, and welcome to the Master's Thesis Defense of Sergio Morales. We're going to start with the presentation of Sergio. Okay, so please start. Okay. Buenas tardes, voy a presentar mi trabajo de tesis. El título es Modelo continuo para la solución del problema de localización de ambulancias, el caso particular de la ciudad de Tijuana. Mi asesor es el doctor Oliver Schutzer. Bueno, esos son los tópicos que voy a tocar durante esta presentación. Básicamente una introducción al problema de localización de ambulancias, qué es y cuáles son las motivaciones de este trabajo. Posteriormente los objetivos de mi trabajo de tesis, así como introducción a la literatura en la que nos basamos para proponer el modelo con el que trabajamos. Después voy a presentar algunos experimentos, los resultados y la extensión del modelo a una versión multiobjetivo junto con sus experimentos y resultados. Finalmente las conclusiones y el trabajo futuro que veo para este trabajo. Ok, bueno, ¿qué es el problema de localización de ambulancias? El problema de localización de ambulancias es un problema de optimización que nace de la discrepancia entre la cantidad de recursos disponibles y la demanda. Es decir, debido a que la cantidad de ambulancias disponibles para atender a cada uno de nosotros en una cierta población es limitada y el número de emergencias que ocurren es bastante amplia, pues tenemos que buscar una forma inteligente de localizar las ambulancias en la ciudad. Básicamente el problema de localización de ambulancias se trata de buscar las posiciones estratégicas y las mejores posiciones para localizar las ambulancias a fin de garantizar que cuando una emergencia ocurra en una población, las ambulancias lleguen a los puntos donde se solicitan en menos de un cierto intervalo de tiempo. Bueno, es importante mencionar que nuestro trabajo es una colaboración con la Cruz Roja de Tijuana. Ellos nos provieron de información para poder hacer el modelado de todo el problema. Y bueno, el objetivo de este trabajo de tesis básicamente es resolver el problema de localización de ambulancias utilizando un modelo de localización continuo. Y eso es básicamente lo que hicimos junto con una extensión de un modelo multiobjetivo. Ok. El modelo desde donde partimos, a la información en la literatura desde donde partimos es el modelo de Weber de localización de facilidades o Weber Facility Location Problem, que es básicamente un problema de minimización de una suma acumulada ponderada de distancias entre un conjunto de puntos. En este caso consideramos que tenemos n puntos de demanda y queremos localizar una estación base a la cual esta estación base va a proveer servicio. Bueno, esta estación base va a proveer servicio a todos estos puntos de demanda. Este modelo, en resumen, lo que hace es hallar el centro geométrico ponderado de los puntos de demanda para fin de hallar la mejor localización, la minimización de la suma de distancias, ponderadas. Bueno, en este caso, este modelo solamente localiza o solamente halla la posición para una estación base. Nosotros nos interesa localizar más de una estación base y entonces trabajamos con una extensión de este modelo que es el modelo multifuente de Weber. El modelo multifuente de Weber, igual que el modelo anterior, considera que existen n puntos de demanda y que queremos localizar m estaciones base, donde m es un número inferior a n, es decir, el número de puntos de demanda que tenemos que atender es superior a los recursos que tenemos disponibles. Básicamente esta es la expresión matemática del modelo multifuente de Weber, que es una doble suma acumulada de las distancias ponderadas entre las m localidades, las m estaciones base y los puntos de demanda. Esta expresión está sujeta a esta restricción, que está básicamente aquí. Esta restricción lo que asegura es que cada punto de demanda solamente está asignado a una estación base. Aquí lo que podríamos hacer, incluso si se deseara incrementar la calidad del servicio para poder asegurar que cada punto de demanda está cubierto un número mayor de veces, es simplemente en vez de 1 poner cualquier múltiplo de 1 para poder asegurar que los puntos de demanda están cubiertos más de una vez. Bueno, hasta aquí lo que tenemos es la forma en la que podemos localizar m facilidades. Y aún falta considerar otro aspecto del problema de las ambulancias, que son básicamente las restricciones de tiempo. Entonces, para eso utilizamos este otro modelo, que es el modelo de distancias limitadas.
Aquí podemos considerar un ejemplo, por ejemplo, cuando queremos localizar estaciones de bomberos. ¿Qué pasa cuando tenemos N puntos de demanda donde puede ocurrir un incendio y queremos hallar el mejor punto para colocar la estación de bomberos? Consideramos que cuando la estación base está en la misma posición que donde ocurre el incendio, ocurre un daño inicial omega, que es el porcentaje inicial de daño. Puede ser el 30 al 50%, depende del modelo que estemos trabajando o depende de la aplicación, y este daño crece hasta el 100%. Igual consideramos que existen N puntos de demanda denotados por P subíndice I, y queremos localizar en el plano a la estación base, cuyas coordenadas son X y Y, ¿no? Bueno, este modelo básicamente se puede expresar de esta forma, que es una suma acumulada de distancias. Aquí lo que podemos ver del lado izquierdo de la suma es que cada uno de los puntos de demanda contribuye con el daño distancia cero, que es omega, y cuando la distancia crece entre los puntos de demanda, o cada uno de los puntos de demanda y la estación que nosotros localizamos, cada uno aporta a la suma acumulada un porcentaje de daño. Este porcentaje de daño se decide de esta forma, con el mínimo entre la distancia que existe entre los puntos de demanda y la estación base, o el máximo de distancia tolerada. Es decir, cada uno de los puntos de demanda tiene asociado un umbral de tolerancia, dentro del cual el servicio es pertinente. Después de ese servicio, ya el servicio, por ejemplo, un incendio, pues básicamente si la estación de bomberos llega, básicamente el edificio ya está en cenizas, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido llegar después de este umbral de tolerancia. Este modelo es interesante para nosotros porque se relaciona con el problema de las ambulancias. Las ambulancias en este caso tienen que llegar antes de una cierta cantidad de tiempo, porque si no, por ejemplo, en el caso de un ataque cardíaco, la persona puede llegar a morir debido a un infarto cerebral, por ejemplo. Entonces, este modelo, si nosotros en vez de utilizar esta función que decide entre la distancia entre las estaciones, entre los puntos de demanda de la estación base y el máximo de tolerancia, introducimos una variable binaria B subíndice I, podemos reescribir de esta forma, como está en la ecuación 4 el modelo. Y bueno, este otro modelo utiliza la función objetivo del modelo anterior que acabo de discutir, que acabamos de ver. Básicamente es una suma ponderada de distancias entre un conjunto de N puntos de demanda y una estación base. Solo que aquí tenemos esta función objetivo está sujeta a dos conjuntos de restricciones. El primer conjunto de restricciones, que es el que más nos interesa, es el conjunto de restricciones que define, o más bien nos dice si la distancia entre los puntos de demanda y las estaciones base es superior a un intervalo de tiempo, entonces el servicio ya no se considera pertinente, o la aportación a la función objetivo ya no es útil. Y tenemos otro segundo conjunto de restricciones que básicamente lo que definen es un número mínimo de estaciones base o de puntos de demanda a los que la estación base debe aplicar un servicio, y un número máximo a los que se debe aplicar el servicio. Es decir, si nosotros queremos por lo menos satisfacer la demanda de 50 puntos, pero no más de 200 puntos, ¿no? Porque si no la calidad del servicio ya se ve afectada. Y bueno, el modelo que nosotros proponemos es una combinación de las características del problema multifuente de Weber y del problema que acabamos de revisar anteriormente. Con el problema de Weber, básicamente lo que resolvemos es la localización de varios puntos de demanda, de varias facilidades o de varias estaciones base, y restringido por el tiempo y la cobertura de los puntos de demanda. Entonces, asumimos que tenemos M ambulancias, un conjunto de ambulancias, y que tenemos un conjunto de puntos de N puntos de demanda denotados por ρ subíndice I. Así, a su vez, el tiempo que tarda en llegar la ambulancia desde donde se encuentra en la estación base hasta donde ocurre la emergencia está denotada por T subíndice K, y dentro de los argumentos de la función es el punto de demanda y las coordenadas de la ambulancia que queremos localizar. Las coordenadas de la ambulancia se encuentran aquí denotadas por X subíndice J, YJ, que son básicamente las coordenadas de la J-ésima ambulancia. Y bueno, cada punto de demanda a su vez tiene asociado un umbral de tolerancia máximo en el que el servicio es pertinente. Nosotros utilizamos un umbral de tolerancia de 10 minutos, que es básicamente un estándar que se utiliza en el peor de los escenarios, que es, por ejemplo, ataques cardíacos. Y
Cada uno de los puntos de demanda tiene asociado un valor de peso que voy a discutir más adelante. Bueno, el modelo básicamente es este. Es un problema de optimización de minimización de una suma de distancias ponderadas, en este caso la función f de xj, yj, lo que devuelve es la distancia, la suma de distancias ponderadas entre la jésima ambulancia y los puntos de demanda que está cubriendo, solamente los puntos que cubre. Si la ambulancia no está cubriendo ningún punto de demanda, entonces a esta función se le asigna un valor de penalización, que en este caso es de 1 por 10 a la 4. Esta función objetivo está sujeta a al conjunto de restricciones que vemos aquí abajo, que básicamente lo que define es que cada uno de los puntos de demanda debe estar cubierto por lo menos una vez. La función, bueno, tal vez, no sé si parece confuso, pero el punto es que esta restricción, se crea una restricción para cada uno de los puntos de demanda, y lo que devuelve o lo que considera es estudiar si cada una de las ambulancias está cubriéndolo. Si por lo menos alguna de las ambulancias está cubriendo ese punto de demanda, entonces se considera que esta suma que está en la restricción es superior a 1, ¿no? Básicamente lo que está dentro de la función U, que es la función escalón, la cual devuelve un 1 si el valor de su argumento es superior a 0, de todo lo contrario, es la diferencia entre el umbral de tolerancia máximo de llegada de la ambulancia y el tiempo que tarda en llegar la ambulancia al punto de demanda. Bueno, así es como se define básicamente la función f de la JS y las coordenadas de la jésima ambulancia. Y como había comentado, lo que tenemos aquí es que devuelve la suma ponderada, la suma acumulada ponderada de las distancias entre los puntos de demanda y las estaciones base, en caso de que la ambulancia esté cubriendo por lo menos algunos de los puntos del modelo. Si no, entonces se penaliza. Y bueno, con respecto a la implementación, consideramos que la región factible del problema está circunscrito por un rectángulo de las coordenadas longitudinales y latitudinales de Tijuana. Y con respecto a los puntos de demanda y los valores de peso, bueno, primero los puntos de demanda, cada uno representa una colonia en esta ciudad, y los valores de peso fueron calculados de acuerdo a dos criterios. El primero de los criterios que utilizamos para definir los valores de peso es el criterio que llamamos el criterio de densidad. Claramente utilizamos, bueno, no claramente, utilizamos información que la Cruz Roja nos proporcionó, la Cruz Roja de Tijuana, en el periodo del 1 de enero de 2014 hasta el 8 de agosto de 2014. Utilizamos la información que consiste básicamente de las llamadas solicitando servicio, es decir, donde ocurrieron emergencias. Esta información ocurre en la localización, en algunos casos las coordenadas de la emergencia y el tipo de emergencia que ocurrió. Entonces, el primer criterio del conjunto de pesos se define básicamente como es inversamente proporcional a la cantidad de emergencias que ocurrieron en esa colonia. Es decir, si en la colonia ocurrieron 1000 llamadas durante este periodo de tiempo, entonces el valor de peso es inversamente proporcional, se calcula como 1 sobre 1000. No exactamente, pero básicamente esa es la idea, ¿no? La intuición. Y con respecto al otro criterio que utilizamos es el criterio de prioridad, en el que básicamente lo que estudiamos es cuál es el promedio de tipo de emergencias que ocurrieron en cada una de las colonias. Y entonces los valores de peso el valor de peso de cada uno de los puntos de demanda es inversamente proporcional al promedio del tipo de emergencias que ocurrieron. Ok, después, con respecto a los umbrales de tiempo, como he comentado, utilizamos un umbral de tiempo mismo para todos los puntos de demanda de 10 minutos. Y para calcular el tiempo de llegada entre los puntos de demanda y las estaciones base, utilizamos OpenStreetMap, que es básicamente la versión de código libre de Google Maps. Y bueno, también es importante mencionar que implementamos una discretización de la región factible, 3 discretizaciones en particular, una que contiene 121 puntos, otra que contiene 221 puntos y otra que contiene 331 puntos, o un poco más, ¿no? El cuadrado de 31. Entonces,
Básicamente cada uno de los puntos en la discretización más grande representa medio kilómetro cuadrado de la ciudad de Tijuana, y esto lo hicimos para poder acelerar el proceso de hallazgo de soluciones. Ok, para resolver el problema del modelo continuo de localización que presenté, utilizamos el algoritmo genético de MATLAB, GA, y esta es la configuración del algoritmo genético que utilizamos: una población de 20 individuos, un operador de cruza intermediario, un operador con una tasa de cruza del 80%, un operador de mutación para que solamente devuelve soluciones factibles, y un operador de selección estocástico uniforme. El criterio de paro es básicamente cuando el cambio de la función objetivo durante, me parece que eran 50 generaciones, está por debajo de 1 por 10 a la menos 6, entonces el algoritmo genético se detiene. Y bueno, esta es la región factible, creo que sí se ve, no sé. Aquí los puntos morados representan los puntos de demanda que consideramos en nuestro modelo, y los círculos verdes básicamente son las estaciones base que ya existen actualmente en Tijuana. Entonces básicamente nosotros comparamos con lo que ya existe en Tijuana para ver si nuestro modelo puede ofrecer mejoras, ¿no?, con respecto a lo que ya hay. Ok, aquí algunos resultados obtenidos. Consideramos 5 escenarios distintos en los que tenemos 50, 75, 100, 125 y 150 puntos de demanda. Y comparamos la evaluación de la solución de nuestro modelo con respecto a la solución, o más bien a lo que ya existe. Lo que ya existe está denotado por EB, FVAL, por ejemplo, en la segunda fila, FVAL EB, y nuestra solución MS, que es Model Solution básicamente. Entonces, lo que podemos ver es que nuestros resultados, por lo menos con respecto a este criterio, son mejores, pero las diferencias entre las soluciones pues son abismales. Esto es importante recordar que se debe a que la función objetivo tiene un valor de penalización de 1 por 10 a la 4. Entonces, cuando alguna de las estaciones base que ya existen en Tijuana no cubre ninguno de los puntos de demanda, entonces se le asigna un valor de E por 10 a la 4. Esa es la razón por la que las diferencias están tan abismal. Y esa es la razón, además, por la que utilizamos otro criterio de comparación, que es la función FVAL alternativa. FVAL alternativa es básicamente la misma función que la función objetivo, solamente que en este caso no consideramos un valor de penalización para las soluciones inútiles, las soluciones que no cubren ningún punto de demanda. Y bueno, aquí podemos ver que las diferencias entre nuestro modelo y lo que ya existe en Tijuana no es tan amplio como anteriormente, pero en el tercer criterio de comparación podemos ver que efectivamente nuestro modelo ofrece mejoras con respecto a lo que ya existe. Y el tercer criterio, que se encuentra en las últimas 2 filas, es la demanda cubierta por nuestra solución. Podemos ver que en este caso, para todos los escenarios, nuestro modelo cubre por lo menos el 85% de la demanda, la demanda considerada del modelo. Cuando la demanda cubierta por las estaciones base que existen en Tijuana, en el mejor de los casos llega al 52%. Ok, aquí cuando digo que están cubiertas, lo que quiero decir es que si desde esa región se manda a llamar una ambulancia, la ambulancia se encuentra a una distancia inferior a los 10 minutos. Pues básicamente ese es el criterio de cobertura. Bueno, aquí lo que vemos es la gráfica de convergencia del algoritmo genético y cómo el algoritmo genético va encontrando soluciones. Aquí lo que graficamos es el número de generaciones en las que corre el algoritmo genético con respecto a los números, al número de puntos de demanda cubiertos. Entonces, básicamente vemos que el algoritmo se aproxima al número total de cada uno de los escenarios de puntos de demanda, y cuando el cambio en la función objetivo ya no es sustancial, entonces el algoritmo se detiene. Lo mismo, pero para las últimas 2 instancias, es decir, para 100 y para 125 y 150. Ok, aquí creo que no se alcanza a ver muy bien. Bueno, no importa, porque más adelante tengo un ejemplo.
Aquí lo que tenemos es la gráfica de cómo se localizarían las ambulancias de acuerdo a nuestro modelo con respecto a la primera instancia de prueba de 50 puntos de demanda, después de 75 en el caso A y en el caso B. Este es para 75 y 100 y este es para... ahí está. Ok, este es para el caso más de 150 puntos de demanda. Aquí los triángulos azules son los que básicamente definen a las ambulancias como nosotros las proponemos, la localización de las ambulancias. Y bueno, ¿qué podemos ver aquí? A lo mejor la interpretación gráfica no es tan sencilla, pero algunas cosas se pueden ver. Por ejemplo, que con respecto a las estaciones base que actualmente existen en Tijuana, hay unas que están completamente aisladas. Es decir, hay unas estaciones base que no están cerca, o básicamente no están cerca más que de uno o de dos puntos de demanda, cuando nuestra solución básicamente lo que pretende es aproximarse a la región en la que se encuentran todos los puntos de demanda, ¿no? Tratando de cubrir el máximo posible. Ok. Bueno, otro criterio que utilizamos durante este trabajo es el criterio de cobertura geográfica. La pregunta aquí ¿es posible restringir o cumplir con las restricciones de cobertura de puntos de demanda y de tiempo al mismo tiempo que ofrecer cobertura geográfica? Es decir, ¿qué pasa con los individuos que se localizan en regiones distantes, ¿no?, de la urbe? ¿Qué pasa si estos individuos sufren algún tipo de emergencia médica? Es posible tratar de ofrecerles un servicio que esté lo más cerca de estos individuos, al mismo tiempo que nos restringimos con respecto a la demanda, ¿no?, que es nuestro objetivo principal. Y para eso proponemos este modelo de maximización de cobertura. Este modelo de maximización de cobertura lo que hicimos es dividir la región factible de Tijuana en retículas, y lo que observamos, o más bien lo que pretendemos, es que cada una de las retículas esté cubierta por lo menos por una ambulancia. Claramente esto no es posible porque no hay suficientes ambulancias para cubrir todas las retículas, pero el punto es maximizar, ¿no?, el número de retículas ocupadas. Aquí la función de cobertura, F-coverage, básicamente va desde 0 hasta el 1%, donde 1 es el máximo de cobertura y 0 es que no hay ninguna cobertura, y es el promedio de cobertura de cada una de las retículas. F is coverage lo que observa es que su respectiva retícula, es decir, hay una función de F is coverage por cada retícula, es cuál es el porcentaje de cobertura de esa retícula en particular. Y lo que hacemos es ver cuántas ambulancias, y si es que hay alguna ambulancia en esa retícula, y qué tan cerca está del centro geométrico de la retícula. Entonces, el valor de F is coverage es inversamente proporcional a la distancia, a la suma de distancias entre las ambulancias que se encuentran ahí dentro y el centro geométrico. Básicamente la constante alfa es una constante ajustada para que cuando la distancia entre el punto de demanda y más bien el centro de la retícula y la ambulancia es de 10 minutos, entonces la cobertura es del 50%. Y se aproxima al 100% cuando las coordenadas del centro geométrico de la retícula y la ambulancia es la misma. Aquí básicamente cada retícula igual tiene un parámetro, una tolerancia de 10 minutos, como en el caso anterior, y la distancia entre los puntos de demanda, entre el centro geométrico de la retícula y las ambulancias está denotado por T subíndice. Ok, entonces usamos un modelo multiobjetivo, o proponemos un modelo multiobjetivo para considerar la cobertura geográfica y la cobertura del modelo que originalmente habíamos propuesto. Entonces, considerando estos dos criterios, tratamos de buscar soluciones compromiso, ¿no? Es decir, que ofrezcan una buena cobertura geográfica y que cumplan con los parámetros de tiempo y de número de puntos de demanda considerados. Adicionalmente, consideramos aquí, bueno, la restricción a la que está sujeta las funciones objetivo es la misma en la que el modelo anterior que había presentado, más un conjunto de restricciones adicional que se encuentra donde se encuentra la constante C-demand. Lo que C-demand establece es básicamente un valor máximo de puntos de demanda que cada ambulancia puede cubrir. Y básicamente lo que hicimos es jugar con esta constante.
ver qué pasa cuando la constante crece y cómo afecta la calidad del servicio, ¿no? Es decir, cuando la ambulancia solamente puede cubrir hasta 10, 20, 30, 50 o todos los puntos de demanda, ¿sí? Ok, adicionalmente al modelo multiobjetivo anterior proponemos otro modelo multiobjetivo, que es el modelo multicriterio, que, como había mencionado anteriormente, diseñamos varios conjuntos de pesos. Un conjunto de pesos se define de acuerdo al criterio de densidad, y otro conjunto de pesos se define al criterio de prioridad. Pero podríamos hipotéticamente agregar muchos más criterios de pesos y extender el modelo. Es decir, este modelo objetivo, cada una de las funciones objetivo están definidas de la misma forma, pero están asociadas a un conjunto de pesos distintos. Y este conjunto de pesos es puesto en conflicto entre sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si definimos un conjunto de pesos de acuerdo al ingreso socioeconómico de la región contra, por ejemplo, no sé, la edad por medio de los habitantes de esa región? Y bueno, este es el modelo multicriterio, y lo resolvimos utilizando solamente dos funciones objetivo de acuerdo a los valores de peso que ya había definido. Ok, este es el problema de optimización, que es incluyendo las funciones objetivo de acuerdo a los criterios de peso y sujeto a las restricciones que ya he presentado anteriormente, es decir, las restricciones de cobertura y las restricciones de calidad del servicio. Ok, entonces este es un primer resultado del modelo multiobjetivo de cobertura geográfica contra cobertura de los puntos de demanda, o Continuous Location Model, ¿no? Que es el modelo que había propuesto. Entonces aquí lo que podemos ver es el frente de Pareto que obtuve, con una discretización de 31 por 31 puntos y una constante, una C-Demand de 45 puntos máximo, y una relajación de las restricciones del 10%. Aquí la mejor solución para el objetivo 1 de Continuous Location Model está denotado por el diamante que yo veo verde. Después la mejor solución para el objetivo 2, que es el objetivo de cobertura geográfica, está denotada por la estrella. Y la solución compromiso, la solución intermedia, está denotada por el triángulo invertido, ¿no? Morado. Bueno, aquí lo que vemos son algunos resultados de estos experimentos y de cómo va cambiando el desempeño de la solución cuando consideramos distintos criterios en el setting del problema. Consideramos las tres discretizaciones que usamos, que es la discretización 10, la discretización 20, la discretización 30, y distintos valores de relajación del 10 al 70%. Ok, las primeras tres columnas lo que denotan es el tiempo promedio de llegada de las estaciones base hacia los puntos de demanda que cubre. La segunda columna de la solución intermedia, la solución compromiso, y la tercera columna, la mejor solución para el objetivo de cobertura geográfica. Las siguientes tres columnas, la columna 4, 5 y 6, lo que denotan es el porcentaje de cobertura para la mejor solución para el objetivo 1, la mejor solución, la solución compromiso, y la mejor solución del objetivo 2. Entonces, aquí lo que podemos ver es que cuando relajamos el problema, por ejemplo, tenemos evidentemente mejores tiempos estimados de llegada, lo cual se puede esperar porque el problema está relajado. Entonces las ambulancias pueden llegar a un menor número de ambulancias, y tienen como una mayor holgura para poder acercarse a los puntos de demanda. Por ejemplo, en la primera columna, en la fila 1, tenemos 7.74 minutos, cuando la relajación del 70% tenemos un tiempo promedio de llegada de 4.82%. También podemos ver que tenemos mejores resultados cuando la discretización crece. Es decir, por ejemplo, en la primera columna, en la primera fila, tenemos 7.74 minutos con la discretización de 10 por 10. Cuando consideramos la discretización de 30 por 30, tenemos un tiempo promedio de llegada de 5 minutos, lo cual es un decremento considerable, ¿no? Aquí estos tiempos de llegada son a los puntos más importantes del modelo, ¿no? Y con respecto a la cobertura, podemos ver que la cobertura en realidad no cambia mucho con respecto a las distintas instancias de diseño, y claramente la cobertura disminuye cuando el problema se relaja, que es lo que esperábamos. Ok, aquí hay un ejemplo. Aquí esta sería la gráfica de las ambulancias con respecto a la mejor solución del objetivo 1.
Esta sería la gráfica con respecto a la mejor solución del objetivo de cobertura geográfica. Aquí, bueno, obviamente los diamantes, perdón, los diamantes denotan a las ambulancias. Aquí las estrellas denotan a las ambulancias. Y en este caso los triángulos invertidos denotan a las ambulancias, que es la solución compromiso. Y en esta gráfica podemos ver a las tres soluciones en un mismo mapa. Yo creo que es complicado poder entenderlo gráficamente lo que está sucediendo aquí, o cómo podemos comparar los resultados de los tres tipos de soluciones. Pero yo por ejemplo, observé cosas que me parecen destacables. Por ejemplo, en algunos casos donde hay puntos de demanda que se encuentran distantes, o no se encuentran donde hay como claramente clústeres de puntos de demanda, hay diamantes que se aproximan a estos puntos de demanda, porque básicamente el objetivo del primer objetivo, the goal del primer objetivo, es cubrir estos puntos de demanda, o sea, no dejar ninguno libre, fuera del modelo, o más bien fuera de la solución. Y básicamente eso no lo vemos sucediendo cuando comparamos con respecto a la... aquí está, esta es la comparación de las tres soluciones. Y eso no lo vemos suceder, por ejemplo, con respecto a la mejor solución de cobertura geográfica, ¿no? Entonces, y bueno, básicamente las cosas que podemos ver es que de pronto hay diamantes que se aproximan a zonas que podría pensarse que están aisladas, pero que en realidad están superpuestas sobre puntos de demanda. Bueno, esta es una solución obtenida para el modelo multicriterio. Aquí lo que estamos comparando es el objetivo 1 es el criterio de densidad y el objetivo 2 es el criterio de prioridad. Igualmente el diamante denota el mejor objetivo 1, la estrella el mejor objetivo 2 y el triángulo invertido de la solución compromiso. Aquí utilizamos la discretización de 31 por 31 puntos y una relajación del problema del 30% y una constante de signo. Ok, aquí hay algunos resultados numéricos. Podemos ver, bueno, no lo mencioné anteriormente, pero podemos ver que todas las soluciones básicamente se encuentran debajo de los 10 minutos, que era nuestro principal objetivo. Y que la cobertura se encuentra en el mejor de los casos en el 90%, ¿no? Cuando utilizamos una constante de C-Demand de 75, es decir, cuando la calidad del servicio cae, podemos cubrir un mayor número de puntos de demanda. Es un poco comprensible, ¿no? O sea, ya no hay, aquí si no hay un conflicto entre dónde podemos localizar las ambulancias, dónde podemos localizar las ambulancias para cubrir más puntos de demanda, pues podemos tener mejores soluciones. Sin embargo, eso afecta a la calidad del servicio otorgado. Otra vez vemos que el tiempo promedio de llegada disminuye cuando el problema se relaja y que básicamente la cobertura de los puntos de demanda se mantiene constante o sube. Bueno, no se mantiene constante, sube cuando el valor de constant demand crece. Y bueno, conclusiones. Ok, creo que con los resultados que acabo de presentar ahorita, lo que podemos ver es que podemos resolver el problema de las ambulancias utilizando un modelo continuo, lo cual es bastante bueno, porque la literatura, la solución de ese tipo de problemas se hace con cobertura de grafos, lo cual hace las soluciones de problemas mucho más complejas. Utilizando un modelo continuo podemos resolver el mismo problema de una forma mucho más sencilla. También podemos ver que fuimos capaces de hallar una solución que cubre los puntos de demanda dentro de los estándares de calidad, ¿no? Es decir, debajo de los 10 minutos y cubriendo aproximadamente un 90% de los puntos de demanda. Algunas de las cosas que creo que sería importante hacer es utilizar otros métodos para resolver el problema. No lo mencioné, pero el problema multiobjetivo lo resolví utilizando NSGA2 en la implementación de MATLAB. Y bueno, tal vez es importante utilizar otros métodos para resolverlo, ¿no? E incluso para tal vez acelerar el tiempo de solución. Ok, de otras cosas de las que estamos conscientes es que es importante utilizar herramientas mucho más sofisticadas para el diseño de los valores de peso.
herramientas, por ejemplo, probabilísticas y estadísticas para poder hacer un diseño que esté mucho más cercano a la distribución real de demanda de Tijuana. Probablemente la demanda pueda tener, haya discrepancias en la forma en la que la demanda se modeló con este programa. Otra de las cosas que es importante agregar o cosas que es importante hacer es considerar que el problema, los tiempos estimados de llegada de las ambulancias a los puntos de demanda van a cambiar de acuerdo al momento del año, al momento del día en el que se está resolviendo el problema. Entonces es importante construir tablas o es importante considerar esta información cuando se resuelve el problema y calcular los tiempos estimados de llegada en función del contexto temporal de la solución. Bueno, con respecto al modelo multiobjetivo, creo que hay muchas cosas que hacer. Creo que podemos agregar bastantes criterios de diseño con respecto a los valores de peso, y creo que ahí hay cosas que se podrían agregar al modelo. Y bueno, básicamente esas son las conclusiones que considero más relevantes. Muchas gracias. Thanks a lot. Questions, comments? Gracias. Gracias por la presentación, Sergio. Tengo algunas preguntas. Sí. La primera, ¿cuál es la definición de tu problema? ¿Cuál es el problema que estás atacando? El problema es hallar la localización óptima de las ambulancias, considerando un conjunto de pesos, pero un conjunto de puntos de demanda en el plan. En la ciudad de Tijuana, ¿no? En la ciudad de Tijuana, sí. Entonces están queriendo resolver y le llamas, ¿puedes poner la portada de tu presentación? Sí. De hecho, ese es el título de tu tesis. Sí. Estás resolviendo el problema de localizar ambulancias en la ciudad de Tijuana. Pero, ¿realmente es el problema de localizar, de ubicar ambulancias? ¿O es el problema de las estaciones base en donde las ambulancias residen? Sí, tienes razón. No mencioné que hay una ambigüedad. Y me gusta, y no es una ambigüedad trivial. Sí, no es una ambigüedad. Comentar sobre eso. Sí, aquí consideramos que las ambulancias o las estaciones base son lo mismo. Si localizamos una estación base, podemos localizar una o dos ambulancias, que es lo que hacen básicamente en Tijuana. Y no es una ambigüedad, sin embargo, lo podemos hacer así. Básicamente porque si nosotros localizamos la estación base atendiendo a los puntos de demanda, en realidad no afecta al modelo. Es decir, la calidad en realidad lo que nosotros queremos hacer es garantizar que los puntos de demanda asignados a esa estación base están cubiertos. Si nosotros incrementamos el número de ambulancias en ese punto, no incrementamos la cobertura, incrementamos tal vez la calidad del servicio. Sí, aquí yo creo que la importancia es en cuanto a aclarar qué es lo que se resolvió en esta tesis. Por ejemplo, varias cosas. Por ejemplo, tu modelo no se mete a averiguar cuál es el número mínimo de ambulancias necesario para ofrecer un mínimo de calidad de servicio. ¿Es cierto? ¿Es correcto? ¿Verdad? Sí, incluso tú tomaste, lo dices en la tesis, el número de estaciones base que hay actualmente en la ciudad de Tijuana, que creo que es 9, ¿verdad? 8 estaciones. Sí. Fíjate que, por ejemplo, si estuvieran enfrente del alcalde, el presidente municipal, como se dice aquí en México, es muy diferente que tú le digas, con esta tesis voy a tratar de encontrar los sitios óptimos para que usted construya edificios que alberguen ambulancias. Con esta tesis le voy a decir dónde deberían de estar las ambulancias localizadas, porque la ambulancia es un objeto móvil, sí, y el edificio no se va a mover en años o décadas, ¿no? Sí. Okay. Entonces es un problema muy diferente, porque si tú, por ejemplo, cuando tú dices que hay un contexto temporal en el problema, porque depende de la época del año, del día, del tráfico que haya en ciertos meses, sí, eso es relevante para el problema de localizar ambulancias, que es un objeto móvil. Sí. Pero ¿cómo puede ser relevante para el problema de ubicar los edificios? Si cuando convenzas al alcalde de que lo tiene que ubicar, no sé, en la colonia fulanita de Tijuana,
ya no lo va a poder mover en los próximos 20 años, ¿no? No importa si hubo tráfico o no hubo tráfico, ya quedó, fue una decisión que ya se tomó. ¿Podrías comentar al respecto? Sí, básicamente lo que platicamos con la gente de Tijuana Sí. es que en realidad lo que queremos ver es dónde podemos localizar el conjunto de ambulancias. En realidad no dónde construir las estaciones, sino dónde localizar a lo mejor una o dos ambulancias en una zona particular de la ciudad. Entonces, creo que es relevante en tanto que nosotros estamos ajustando el modelo a la solución de los problemas reales que tiene Tijuana. No tiene ningún plan para construir una nueva estación base. Lo que quieren saber es que actualmente en los lugares donde las estaciones base están, no llegan en el tiempo en que tendrían que llegar al lugar donde se solicita el servicio. Entonces la pregunta es, ¿dónde deberíamos mejor poner las ambulancias para que cuando lleguen... ¿Las ambulancias o las estaciones base? Las ambulancias. O sea, lo que pasa es que en una ambulancia, en una estación base, pero sería una estación base hipotética, ¿no? Porque en realidad no hay como tal un edificio ahí localizado. Ahí puede haber una o dos ambulancias, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que el asunto es ahí. ¿Dónde vamos a localizar, dónde podemos mejor localizar las ambulancias con respecto al lugar donde se encuentran actualmente localizadas, o dónde podemos moverlas? Y creo que ese es básicamente el objetivo del problema que resolvimos o que pretendemos resolver. Ajá, entonces cuando hablas del contexto temporal del problema, que decías al final, sí. O sea, un edificio no se puede mover, ¿no? ¿De qué manera entra el contexto temporal en la forma en que todo sí, son dos diseños distintos. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos pensando en resolver el problema para la construcción de una facilidad, en la construcción de una estación base. No digas facilidad por sí, facility. Es facility, construir una estación base. Entonces, básicamente lo que querríamos es considerar cómo se distribuye la demanda a lo mejor en un periodo de tiempo mucho más amplio, ¿no? O a lo mejor considerando una estrategia distinta que no se ajuste como a cambios en la semana, en el día, ¿no? Conforme cambie la demanda, sino cómo históricamente ha ido cambiando la demanda y cómo va a ir cambiando, o a lo mejor un pronóstico de cómo va a ir cambiando en el paso del tiempo. Entonces creo que sí serían dos diseños distintos, ¿no? O sea, sí, estamos de acuerdo, muy bien, Sergio. Entonces, ¿cuáles serían tus principales supuestos, tus hipótesis, tus assumptions, vamos a ocupar una palabra en inglés, de este problema? El primer assumption es que la demanda esté estática para resolver el problema, que la demanda no cambie y que los tiempos estimados de llegada no cambien, ¿no? Y que la demanda se puede modelar de forma inversamente proporcional al número de llamadas, por ejemplo, ocurre por la colonia, ¿no? O sea, la forma en la que modelamos los conjuntos de peso. Eso no es tanto un supuesto, ¿no? Eso ya es parte de la estrategia de solución. Hay que hacer la diferencia. Sergio, cada vez que se resuelve un problema en este caso por dos heurísticas evolutivas, una pregunta que yo siempre hago, siempre que me toca estar en el jurado, es ¿cuál es el tamaño del espacio de búsqueda que justifica este tipo de soluciones? Bueno, claro, este problema, por ejemplo, es un problema, el problema multifuente de Weber es un problema NPH. Y bueno, en la literatura hay gente que prueba que este es un problema NPH. Y la cantidad de soluciones que puede haber para ese problema es exponencial, ¿no? Exponencial. Sí. ¿Puede ser más preciso? ¿Puedes quizá poner uno de los mapas de Tijuana? Eso me confunde un poco, porque, por ejemplo, si agarramos la grid más chiquita, la retícula más chiquita que consideraste, que fue de 10 por 10, sí. ¿Cuántas posibles soluciones había? ¿Cuántas posibles soluciones podía arrojar tu algoritmo? Ese es el tamaño del espacio de búsqueda. Eran 8, cada una ambulancia puede tomar... Quizás podría usar el pizarrón para colocar la cosa. Sí. Porque consideramos que cada ambulancia puede tener 121 posiciones distintas. Y hay 8 ambulancias, entonces básicamente el espacio de búsqueda sería 121 a la 8. Pero no se repite, no van a colocar más de... ¿Puede estar traslapada? ¿Una ambulancia está en el mismo lugar? Sí, puede estar restringido. 121 a la 8. ¿En el caso de qué retículo? La más pequeña, que es la de 10 por 10.
Este es un número considerable, pero no es un... 121 es 2 a la 7 aproximadamente, entonces eso es 2 a la 56. Es considerable, digamos, ¿verdad? Pero no es... ¿Qué pasa si alguien lo quiere hacer por una fuerza bruta educada? ¿Qué hubiera ocurrido? No, el tiempo de solución crece exponencialmente. ¿Por qué exponencialmente? Entonces, porque pruebas cada una de las posibles soluciones. El crecimiento exponencial es un crecimiento muy rápido. Sí. No sé por qué jugar la palabra exponencial. Pues porque si probamos por fuerza bruta y probamos con cada una de las soluciones, por ejemplo, si utilizamos un grid distinto, un grid más grande, entonces aquí tenemos, por ejemplo, 2 a la 7 por 8, ¿no? Entonces si utilizamos un grid más grande, aquí el exponente evidentemente también crece. Entonces quiere decir que crece exponencialmente con respecto a la fineza de tu retícula, es lo que quisiste decir. Sí. Pero también igualmente tú declaras en tu tesis de que conforme tú haces más fina tu retícula, tu solución deja de funcionar, tu programa no encuentra la solución. O sea, No, tú sí mismo te la enfrentas a ese encuentro, problema. sí la encuentro, solo se vuelve más difícil encontrar la solución. Bueno, si recuerdo bien, en algún momento dices, ya no puedo hacerlo más fino porque ya no obtengo algo mejor. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero estaba mal. Ese comentario yo estaba equivocado y precisamente por eso después mostré otra tabla de resultados en los que vemos que tenemos mejores resultados cuando tenemos discretizaciones más grandes. Pero claro, allá de esas soluciones más complejas. Sí, bueno, por ejemplo, si nos vamos a la retícula más chica, la idea no sería buscar cada una de las 2 a las 56 combinaciones. Algunas deben ser descartables de manera muy obvia. Por ejemplo, colocar las 8 ambulancias en el mismo sitio. Entonces no es tan, bueno, yo pienso que no es tan complicado, no es tan costoso como suena de buscar 2 a las 56 combinaciones diferentes, porque muchas se descartan. Entonces con hacer un algoritmo de poda, quizás puedas llegar a tener una solución razonable en un tiempo también razonable. O sea, en realidad en la literatura no hay un algoritmo que lo resuelva. No hay un algoritmo determinístico o más bien, las heurísticas, siempre se utilizan heurísticas para resolver este problema. No hay un algoritmo, por ejemplo, una técnica matemática que lo resuelva, una herramienta matemática. Sí, no es técnica matemática, es simplemente hacer ver que cumplas los criterios de cobertura para todas las combinaciones posibles. Okay. Bueno, algunas de ellas se descartarían por obvias, ¿no? Porque son muy bobas. Sí. O sea, que tiene razón en el sentido de que es posible resolverlo a lo mejor con heurística, porque es lo que yo hice, pero no creo que haya un algoritmo, por ejemplo, de fuerza bruta que lo pueda resolver tan fácilmente, ¿no? Sí. Muy bien, entonces eso te motivó a usar una heurística, ¿no? Hay una constante que menciona en la lámina 30 que se llama C de Mann, que nos explicaste. ¿No lo puedes volver a definir qué es lo que haces con C de Mann? Eso es Por ejemplo, ahí tienes C de Mann 45 en una de tus láminas, ¿no? Sí. Pues básicamente sí, Dima lo que define es un número máximo de puntos de demanda a los que está permitido una ambulancia cubrir. Es decir, una ambulancia puede cubrir hasta 45 puntos de demanda y las soluciones que se exceden son descartadas. Y puedes colocar la lámina en la que tienes esa C de Mann igual a 45, esa gráfica. Sí. ¿Está? Creo que había otro más adelante que es igual. Bueno, cuando tú dices una ambulancia puede cubrir 22 puntos de demanda, Sí. Pero no habías considerado casos de 50 puntos de demanda. Sí, lo que no mencioné es que todas las soluciones para el modelo multiobjetivo consideran que solo existen 150 puntos de demanda. Ajá. Sí. O sea, de un total de 150 puntos de demanda, tú dices, vamos a suponer que cada ambulancia puede cubrir 45 de esos 150. Sí. ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Eso es realista? Considerando la ciudad de Tijuana y los datos que tú tienes, que una ambulancia puede llegar en 10 minutos a 45 puntos de demanda. ¿O lo estoy interpretando mal?
Pues es realista en tanto que básicamente en Tijuana tienen en realidad tienen 11 ambulancias disponibles y básicamente atienden toda la demanda con esas 11 ambulancias. Pero no en 10 minutos. ¿Tú ves no hace, pidiendo 10 minutos? creo que están en 14 minutos. Ajá. Entonces, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es realista que en 10 minutos pensar que una ambulancia pueda llegar a 45 puntos de demanda diferentes? Creo que puede llegar a uno a la vez. Sí, es realista. No todos al mismo tiempo. No, eso es imposible, ¿no? Sería imposible. No, la pregunta es que tú tienes una ambulancia colocada en algún lugar del mapa de Tijuana, ¿no? Sí. Y tú lo que estás diciendo es que hay 45 puntos de demanda, ¿se llama? ¿No se llama? Sí. Y la ambulancia puede llegar a cualquiera de esos 45 menos de 10 minutos. ¿Eso es lo que estoy entendiendo bien? ¿Eso es lo que estás sosteniendo? Sí, ese es el supuesto. ¿Y eso es realista? Pues básicamente con la información que obtuvimos de OpenStreetMaps, lo que nos dice es que sí, es posible. Que sí Llegar es desde ese posible. punto hasta la... Porque si no, entonces la solución no sería viable, ¿no? O sea, si no estás cumpliendo con la restricción de ese tiempo, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando veo el mapa, ¿puedes ponerlo en los mapas de Tijuana? Quizás lo podrías ampliar un poquito. O sea, ¿nos puedes decir ir de un extremo a otro cuánto tiempo toma para que nos ubiquemos geográficamente? Si pudiera dar algún ejemplo. No, es como el extremo del rectángulo a otro extremo del rectángulo. No, por ejemplo, ¿qué significan 10 minutos? ¿Cuál es el tamaño de cobertura geográfica? Ya, pero no o sea, no se puede definir geográficamente, o sea, aunque quisiera, porque, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, caminar 2 cuadras en un sentido de una avenida que caminar 2 cuadras en otro sentido de otra avenida. A lo mejor una tiene más tráfico que otra. ¿Pero quizás podría dar algún ejemplo? O sea, cuando dices que una ambulancia llega a 45 puntos, ¿podrías decir cuáles serían esos 45 puntos? ¿En 10 minutos? Ok, por ejemplo, no sé si esa es la solución de 45 puntos, pero básicamente estos son los puntos de demanda que consideramos. Y supongo que algunos de los puntos que están ahí cerca de ese punto de demanda están cubiertos dentro de los 10 minutos, ¿no? Sergio, por ejemplo, en este mapa, ¿cuántos puntos de demanda hay? 150. 150. 45 es básicamente un tercio, ¿no? O sea, está diciendo que cada uno de esos diamantes, bueno, pero no sabes si era de 45. Si fuera de 45 sería que los diamantes pueden llegar a 45 cruces rojas en menos de 10 minutos. Algunas de las cruces rojas en 10 minutos. Suena un poco exagerado. Al final, en tus conclusiones, Sergio, ¿Sí? mencionaste que el modelo continuo resuelve el problema de una manera más sencilla que los modelos discretos. Ajá. ¿Podrías definirme qué entiendes por sencilla? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, la implementación del algoritmo que lo resuelve es, por ejemplo, algoritmos genéticos ya hay bastantes implementados. Lo resuelven básicamente como cualquier algoritmo genético que ya está hecho. Y pues la entrada del modelo continuo básicamente puede permitir que cualquier solución se evalúe, ¿no? Por ejemplo, cuando restringes a un grafo, tienes que el espacio de búsqueda es más pequeño, pero hallar soluciones viables o hallar soluciones factibles es mucho más complejo, ¿no? Entonces, cuando tienes un espacio continuo de soluciones, pues básicamente es posible hallar soluciones de una manera mucho más sencilla. Entonces, lo que quieres decir con sencillo es que me tardo menos computacionalmente hablando, o que el programa es más fácil de escribir, o qué Pues quieres? sí, ambas cosas, ¿no? Por favor, dime cuál de las dos es el ejemplo. Sí, es más, computacionalmente es más barato, ¿no? Por ejemplo. O puede llegar a ser más rápido. Porque como este problema es delicado para la ciudad de Tijuana, o sea, es construir edificios, digamos, no es demasiado relevante si me tardo un día o una semana. Yo lo que quiero es encontrar la mejor solución. Claro. Entonces, ¿qué tan relevante es que sea más sencillo? Es muy relevante. Si el problema se tarda 1 hora o 2 horas en encontrar la solución, a lo mejor ya no es pertinente. Pero se va a resolver algo que va a durar años. Eso es lo que yo entiendo. Sí, pero, bueno, por ejemplo, en literatura hay otro problema que se llama el problema de relocalización de ambulancias,
que básicamente de lo que se trata es que una vez que una ambulancia ha dado un servicio, las ambulancias se tienen que relocalizar en el mapa y esta solución tiene que ser rápida, ¿no? O sea, en tiempo real, con el tiempo real significaría el tiempo que le toma una ambulancia de un punto a otro punto, ¿no? Considerando esos tiempos o esos magnitudes. Claro, pero ese es otro problema, ¿no? Sí, pero está relacionado con ese problema, ¿no? O sea, claro, o sea, aquí estamos hablando de una instancia estática. Porque yo me imagino que tú te presentas ante el presidente municipal y él te dice te doy un mes para que me encuentres la solución, no te va a decir te doy una hora Sí, y regresa en una hora y dime cuál es la solución. sí. ¿No estaría de acuerdo? No lo sé, o sea, creo que hallar una buena solución, hallar a lo mejor la solución óptima, si ese sería el objetivo. Claramente podríamos tomarnos un mes, por ejemplo, para resolver el problema, pero si queremos resolver el problema en instancias de tiempo cortas, pues sería mejor encontrar una heurística que lo resuelva rápido, ¿no? Aunque tal vez la solución óptima sea otra, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces, esas son mis preguntas. Gracias. Tu transparencia 7. ¿Cómo visualizas esas ponderaciones de las distancias? ¿Qué significa ponderar distancias? Básicamente asignar prioridades a los puntos de demanda, ¿no? ¿Cómo lo harías? Mira, es que yo lo que tengo en mente es que sería un problema, tienes una ambulancia y tienes una zona circular. De ahí, ¿qué representa un peso? Yo no lo visualizo. Ok, bueno, un ejemplo que se me ocurre. Por ejemplo, si queremos distribuir productos kosher, claramente el valor de prioridad, y lo estuviéramos localizando tiendas en la Ciudad de México, Polanco sería un valor de precio mucho más prioritario. Ok. Entonces tú tienes prioridades. Y no tiene que ver nada con la distancia, ¿no? Ok. Vete a la 14. ¿Tú propusiste esta solución o la encontraste en la literatura? ¿Este modelo? Ajá. Bueno, yo encontré el modelo multifuente de Weber Ajá. y el modelo anterior, el modelo de distancias limitadas. Ajá. Y básicamente lo que hice es combinar las características de esos modelos. Cuando dices que los pesos es inversamente el número de llamadas para asignar esos pesos precisamente, Sí. ¿no sería directamente proporcional? Los que más llamadas tienen son los que se tienen que... No, porque es un problema de minimización. Entonces queremos que los Ah. valores más pequeños de peso sean para los puntos más importantes. De acuerdo. Utilizaste algoritmos genéticos. ¿Qué garantía tienes de que las soluciones que tengan o las que reclutaste estén cercanas al otro? Bueno, el algoritmo genético nunca ofrece garantías de que encuentres el óptimo, ¿no? Lo que el algoritmo genético nos ofrece es una solución factible y una solución que cumple las restricciones. Si no puedo dar garantías de que sea óptimo porque los algoritmos genéticos no las ofrecen. Entonces, Sí, ¿qué garantía me das de que son buenas estas soluciones? Más bien las garantías que yo puedo ofrecer es en términos del problema, ¿no? O sea, lo que puedo decir es que las soluciones, o como de acuerdo a todas las suposiciones que hicimos, es que los puntos de demanda están cubiertos en tiempo, ¿no? O sea, que la solución que nosotros encontramos cubre los puntos de demanda y que esta solución también se ajusta bueno, básicamente eso, a la cobertura del tiempo. Si yo agarro el problema de tesis con los datos que tengo aquí y ejecuto los algoritmos, ¿yo puedo hallar también una solución? Otra vez, perdón. Sí. Si yo agarro los datos que ya tengo aquí, con todos los parámetros que das, todos los pesos, Sí. y ejecuto el algoritmo genético, ¿también hay solución? Sí. Entonces, tú sintonizaste todo para que
las soluciones se encuentren, ¿no? Entonces yo creo que eso es una garantía de que las soluciones sí son. Bueno, si no son el óptimo, cercano al óptimo. Porque las encuentran, ¿no? Sí. No podríamos decir nada más que esto, ¿no? La última es simplemente que lo repitas. ¿Por qué el nombre de continuo? Porque básicamente la localización de las ambulancias puede estar en cualquier entidad, en cualquier lugar de compartir. Y la discretización que hiciste, ¿fue simplemente un grid, una malla? Sí. No tuviste ninguna consideración ahí, colonias, calles, nada, ¿no? No. Hicimos un grid. Tu área la dividiste en... Sí. That's all. Gracias. Okay, yeah, thank you. Yeah, I have no questions, but maybe some comments on the questions. For instance, it was asked for the name ambulance location problem. This is a name we took from literature, and we were not that precise. We said we would like to optimize the base stations, but we use it as a synonym for the ambulances, and in fact we would like to change the ambulances, which was for us the same, but in the long run it's not the same, because an ambulance can be in principle located at a shopping mall or at a school or something like this. And so this changes in time and can change in time, and since the demand changed also in time, so this is the answer for the other question, the speed of the computation. Sure, if we only design the base stations, 1 month is okay, because, well, this thesis takes 1 year. 1 month is nothing, right? But since the demand changes in time and the ambulances can change in time also, then the location of them can change. So fast computation is important, because ideally you would like to see that there is a change in the demand, so you would like to have the new solution for over the night, or 1 hour or something like this. Another thing, there were some questions on details like the C demand, right? Here we have to tell that in the beginning we had a very good cooperation with the Red Cross of Tijuana, since the new boss was a professor, and he's seen the need for optimization, but this guy got another position at another university, right? And well, the communication was gone, right? So at a certain point we were basically alone. If the C demand is 45, I completely agree, it was a bit too high, but we had no help. For us, it was more important to see for the model, and some of these things can be adjusted, but it's at the end the same computational time. Another thing is for the choice of EAs or something which is enumerable, these brute force things. Well, we were first interested in the solution, say what happens. Right? I mean, we had no guarantee of convergence as you asked for, but whenever you have a solution, you can look at the map and you can see if this result makes sense somehow, right? And also, since we are heading for something which was continuous in the long run, I mean, the realization is discrete, but we were heading for something which should have been continuous, right? We thought that looking at EAs might be a practical thing. At the end, we have seen that there were like practical issues, but that was after 10 months of the study, so it was too late to change for something else. Right? So that was your question, how to see a good solution well, but looking at the map. Okay, good, that's all. Okay, thank you, we are done. And we need some time for discussion. Yeah. Please come later. Yeah. No, later. All right.